Hola a todos, les habla el monstruo. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos una historia sobre un ser demoníaco disfrazado de lo menos esperado. Incluso se podría decir que es una historia de traición, donde nada es lo que parece. Bueno, espero les agrade y les haga pasar un buen rato, mientras disfrutan de una rica bebida. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula El Sargento. Mi nombre es Marcela. Soy una mujer mayor. Actualmente tengo 75 años de edad. En casa vivimos mi hermana Alicia y su marido César. Es una casa heredada por nuestro padre. Todos nuestros hermanos tuvieron la fortuna de tener hijos y formar su propio hogar lejos del nido. Debo aclarar que tanto Alicia como yo no tenemos hijos. Nunca se nos dio. Y lamentablemente el tiempo apremia y no se detiene. Cuando uno se da cuenta la vida pasó, ya has visto muchos inviernos. Sin embargo, esto nunca ha sido causa para no vivir una vida plena. La casa donde vivimos es bastante grande, para solo 3 personas. Cuenta con 3 habitaciones además de cocina, sala, comedor, 2 baños y un pequeño local donde vendemos cosas variadas. Un patio amplio el cual rentamos a vecinos como pensión de sus autos, en el cual caben perfectamente hasta 6, bien acomodados. Además tenemos un jardín lleno de árboles frutales. Tenemos manzanas, naranjas, higos, limones y una gran variedad de plantas. Y como dato curioso, los limones siempre los andamos regalando a todos los vecinos. En mi caso me dedico a atender el negocio que tenemos casi durante todo el día. Además, cruzando la calle hay una iglesia pequeña, con cupo de no más de 60 personas, la cual administramos, cuidamos y limpiamos. Nos dedicamos con una sonrisa siempre a servir a la casa de Dios. Mi hermana Alicia es unos años menor que yo. Ella, por diversos problemas, optó por no tener hijos. Su esposo César tiene una enfermedad que eventualmente lo privó de la vista, así que no quisieron arriesgarse a tener hijos que pudieran heredar este padecimiento, y decidieron no tenerlos. Nuestra vida era muy tranquila, hasta que un día Alicia llegó con un pequeño perro, café, con hocico alargado y el lomo color negro. No se veía tan corriente, por decirlo de alguna manera. El veterinario que fue a atenderlo y ponerle sus vacunas, nos comentó que era cruza de un pastor belga. Incluso nos comentó que la policía llegó a utilizar esta raza. Yo nunca he sido muy dada a las mascotas, sean gatos, perros o aves. En mi juventud solo había criado animales de corral, y nunca me encariñé ni nada por el estilo. Solo los veía como animales que eventualmente nos comeríamos o venderíamos. Y aunque sí tuvimos más de un perro a lo largo de nuestra vida, jamás había sido amiga de ellos. Con trabajos me hacían caso. Pero el caso de Alicia era diferente. Ella siempre había sido amiga de los animales. Incluso antes de este perro al cual llamaron Sargento, ella y César se estaban haciendo cargo de un perro de la calle que había llegado a vivir a la iglesia. Sin embargo, a este último decían se lo habían robado unos chicos en una camioneta. Alicia y César lloraron como no tienen idea. Era como si hubieran perdido un hijo, aunque se convencieron de que quizá estaba en mejores manos el perrito y ahora tenía un buen hogar. Así que ahora con el sargento, parecía que querían enmendar que nunca metieron al perrito robado a casa. Al principio todo fue normal. Era un buen perro, obediente hasta cierto punto, pero al menos no era agresivo. Corría como loco por el patio y poco a poco fue aprendiendo dónde hacer del baño. Yo casi no le hacía caso. Era uno más en la casa. Mientras no tuviera que atenderlo, era suficiente para mí. Solo lidiaba con él cuando quería salir de casa y hacía todo lo posible para que no se saliera a la calle. Yo no lo alimentaba ni le lanzaba la pelota, pero como todo perro, convivir con él era suficiente para que al llegar me moviera la cola e hiciera fiesta y media. Solo me limitaba a decirle, «Hola, sargento». El perro fue creciendo y poco a poco se volvió huraño, territorial en extremo. Ya no podía acercarse nadie al portón porque se aventaba como desquiciado a chocar con el metal. Pero aún así mi hermana lo amaba mucho y pretendía que nada de eso era peligroso. Incluso no lo callaban cuando hacía escándalo. Alicia y César malcriaban en exceso al sargento, sobre todo este último. Nadie podía hablar mal de su perro porque se ponía a la defensiva inmediatamente.
Incluso llegó a tener problemas con familiares por esto. No aceptaba que nadie dijera que su perro era un peligro. El sargento pelaba los dientes a quien fuera. Incluso al tener visitas no podíamos controlarlo. Mi hermana lo subía a la azotea y este se aventaba al patio donde los visitantes. E incluso en cada reunión familiar se les escapaba a Alicia y a César. Aún pienso que lo hacían a propósito para comenzar a correr a las visitas. Entre la familia se volvió tema de chiste todo esto, diciendo que cuando soltaban al perro era la primera llamada para que se fueran. Sin embargo, con el paso de los años, todo se fue saliendo de control, aún más. Nadie era capaz de controlar al perro. Yo ya no podía decirle algo porque intentaba atacarme. Pero, no importa lo que diga, no hacían absolutamente nada. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de extraño todo esto? Solo es un perro maleducado sin límites y en extremo consentido. Y esa es la verdad. Ese perro es todo eso. Y más. Comenzó toda una noche que César estaba peleando con Alicia por algo. No sabía qué sucedía, pero al escuchar que incluso César comenzaba a arrojar cosas y que el perro no dejaba de ladrar, fui a ver qué pasaba. César le reclamaba a Alicia que no había estado en todo el día en la casa, que se había ido de tal hora a tal hora, y esto era cierto. El problema era que, como les mencioné, César es invidente por completo, por lo que no utiliza celular de manera común, por decirlo de alguna manera. Trae un celular básico de 300 pesos de tienda de conveniencia, solo por alguna emergencia, pero de ahí en fuera no interactúa por redes sociales o algo parecido con nadie. Nadie de su familia vive cerca de nosotros ni del trabajo de César. Alguien tuvo que haberle dicho, y yo no había sido, y por su condición, solo llegaba a casa, entraba y no hablaba con nadie. Alicia intentaba excusarse, y en ese intercambio de palabras escuché algo que en ese momento me desubicó por completo. No creo que el sargento me esté mintiendo. ¿Qué? ¿Se enteró por el perro? Eso era ridículo. Pero es el argumento que utilizaba. El sargento le había dicho a qué hora se había ido Alicia y a qué hora había regresado. Alicia le decía que ya era una adulta y no tenía que estar reportándose. Y así, poco a poco se acabó la discusión. Al paso de los días, César se enteraba de todo lo que pasaba en la casa con lujo de detalle. Después de este incidente comencé a prestar más atención y pude notar que el perro nos miraba atentamente en todo momento. Nos seguía donde fuera que nos moviéramos. En ocasiones se encontraba conmigo, en ocasiones con Alicia, pero siempre estaba junto a alguna de las dos. Generalmente los perros están dormidos una buena parte del día. Esto no era así con el sargento. Nunca lo veía dormir por las tardes. Estaba atento en todo momento a nuestro comportamiento. Estas conductas debo admitir que me daban escalofríos. Platicando con Alicia, tocamos este tema, y en sus ojos pude notar el horror al hablar sobre los hábitos del perro. Cambió de tema inmediatamente y salió del lugar en el que estábamos. Intenté retomar el tema, pero siempre que intentaba hablar con ella al respecto, tenía esa reacción de terror y se iba sin decir nada. Sin embargo, en una ocasión me dijo, «Él escucha todo». Lo mencionó casi como un susurro. Dicho esto, se levantó y se fue hacia sargento. Le acarició la cabeza y después se fue sin hacer ni decir nada más. Y así llegó una noche en la que tuvimos una actividad en la iglesia. César siempre se quedaba en casa durante dichas actividades, y ese día para mi mala suerte tuve que entrar por algo a la casa que había olvidado. Noté que el perro no estaba en el patio. Caminé por fuera de la habitación de mi hermana rumbo a la cocina cuando escuché que César estaba platicando con alguien. Pero ese alguien tenía una voz horrenda. Era una voz demoníaca, parecida a esa típica voz que ponen en las películas, cavernosa y gruesa. No puedo describirlo de otra manera. Regresé unos cuantos pasos y me asomé por la ventana. Y Dios mío, lo que vi me horrorizó. Tuve pesadillas varias noches por esto. El sargento. Ese perro. Maldita sea, estaba sentado junto a César, como una persona, sentado en el sillón con las piernas cruzadas, hablando con él. No pude evitar pegar un grito. Intenté correr, pero mis piernas me traicionaron
y caí al suelo haciendo aún más ruido. Sentí un dolor abrumador en el pecho. Todo me daba vueltas y cada vez me costaba más respirar. Parecía que mi corazón se me saldría del pecho. El dolor en las rodillas por el golpe me entumió las piernas, y lo que vino a coronar el pastel fue ese gruñido detrás mío. Sargento había salido rápidamente al patio. Su gruñido no era como siempre, era más gutural, como si fuera una bestia más grande, muchísimo más grande. No volteé, pero ahí estaba. Comencé a escuchar un zumbido en mis oídos. Pensé que moriría a causa de un ataque al corazón, y si no sería víctima de las fauces de aquel ser. Cuando escuché gritos desesperados, acompañado de pasos torpes pero apurados, era César gritándole a su perro y preguntando quién estaba ahí. Como pude, y sintiendo un poco de alivio, le dije que había sido yo. El perro dejó de gruñir y echó a correr ladrando por todo el patio a unas personas que iban pasando por la calle. El dolor en el pecho se había ido, pero el de las rodillas no. Me estaba calmando poco a poco. Después de esto no sucedió nada más. Me curé los golpes de la rodilla y no mencioné nada sobre lo que vi, ni sobre el dolor en el pecho. Al pasar de los días me daba miedo quedarme sola en casa con el sargento, aunque era inevitable. Afortunadamente ese perro no volvió a actuar extraño por un tiempo, pero, aunque suene un poco raro, cuando me encontraba con César en la misma habitación o en la cocina, podía sentir que me miraba a través de sus lentes oscuros. No sé cómo describirlo, pero tenía esa sensación, aunque sé que eso era imposible. Sin embargo, al paso de los días por fin me preguntó: «Marcela, ¿te puedo preguntar algo?». Yo asentí. «Sí». «El otro día escuchaste al sargento hablando, ¿verdad?», me preguntó en tono muy serio. «¿Qué es lo que dices? ¿Al sargento? ¿Estás bromeando?». Intenté sonar lo más calmada, pero estuve a punto de tirar los trastes que llevaba en las manos. De verdad parecía que me miraba, y comencé a temblar. «Ah, bueno», dijo sonriendo sujetando su bastón. «Qué bueno que no escuchaste nada, porque no le gusta que nadie más lo escuche. Solo me habla a mí». No quitaba esa sonrisa burlona del rostro. «No le digas a Alicia, por favor». Se levantó y se marchó. Tenía el corazón latiendo a 1000 por hora, y era una mujer mayor, y este tipo de impresiones no eran sanas para mí. Para nada. No sabía qué hacer. No podía decirle a Alicia. Ella amaba a ese perro, pero algo dentro de mí pensaba que era muy peligroso, que era solo cuestión de tiempo para que algo pasara, y más pronto que tarde, esto sucedió. Aquella noche me encontraba en mi habitación. Me puse la pijama y me acosté. La puerta hacia el pasillo queda a pie de mi cama, y jamás la cierro. No tenía por qué hacerlo. Apenas estaba conciliando el sueño cuando algo cayó sobre mí. Al principio pensé que alguien me había aventado algo, como cuando llegas a casa y avientas tu mochila o tu morral, pero ¿quién y por qué razón? No fue nada sutil el golpe, cuando me llegó a la mente la imagen de aquel perro sentado. Rápidamente y como pude me incorporé, y estaba sobre mí. Ese maldito perro estaba sobre mis piernas, en posición de ataque y gruñendo. Tenía su hocico a no más de 40 centímetros de mi rostro. Comencé a llorar. Tardaría más en gritar que él en arrancarme la cara. No sabía qué hacer. Junto con el terror de esa imagen, el dolor del pecho se asomó de nuevo. Mi corazón no aguantaría. Comencé a sentirme débil. La vista se me nublaba, cuando ese ser despreciable se dio la vuelta y desapareció por el oscuro pasillo. Caí rendida en mi cama y el sueño me abatió. Si esto seguía de esta forma, ese animal me ocasionaría un infarto. No creía poder aguantar esa clase de susto una vez más. Sin embargo, no quería ir al médico. No tenía cómo pagar los medicamentos. Y es bien sabido que la seguridad social de México es deplorable, y yo tendría que pagar por todo. Desafortunadamente, no era un lujo que pudiera permitirme.
Decirle a Alicia que su perro quería matarme y que hablaba, que era él quien le decía todo a César. No creí que esa fuera una buena opción, aunque parecía ser la mejor. Un día estábamos limpiando la iglesia y decidí hablar con ella al respecto. No aceptaría una negativa, ni mucho menos que se fuera sin decir nada. Pero para mi sorpresa, no pasó nada de eso. Me escuchó atentamente mientras apretaba fuertemente un crucifijo que siempre llevaba con ella. Sus ojos se desbordaron en lágrimas y su semblante solo reflejaba terror, el más puro que haya visto en alguien. En todos los años que llevo viviendo con ella, jamás la había visto tan asustada. Temblaba de pies a cabeza y solo miraba hacia la puerta de la iglesia como esperando que alguien apareciera. Lo sé, comenzó a hablar tartamudeando. Sé que habla con él, lo escucho. Dicen cosas horribles. Al principio pensé que estaba loca, pero poco a poco dejaron de ser discretos. Se dirigió hasta el altar y se persignó. Se sentó en las bancas, mientras continuó diciendo: noté que César se levantaba por las madrugadas. Al principio creía que iba al sanitario, pero devoraba más de 10 minutos. Y pronto comenzó a tardar más y más tiempo, y me preocupé. Así que me levanté a ver si estaba bien, si no se había caído o algo. Y ahí los vi. César sentado en su silla en el patio, y el perro parado en 2 patas. ¡En 2 patas, Marcela! Esto último lo dijo gritando, llevándose las manos al rostro y comenzando a llorar de nuevo. Me senté junto a ella y la consolé. La abracé e intenté tranquilizarla. Poco a poco recuperó la compostura, pero sin dejar de balbucear. Ella continuó. Me asusté muchísimo al ver esto y me fui corriendo al cuarto, pero se dieron cuenta. César en todo momento me decía que sabía que los había visto, que el sargento le decía todo, que él no podía ver, pero el perro sí. Y día a día el perro entra al cuarto parado en 2 patas y habla con César. Ya no se salen al patio, hablan junto a mí, sin medir sus palabras, con esa espeluznante voz demoníaca que retumba por el cuarto, que a pesar de ponerme audífonos logro escuchar, como si hablara en mi mente. Yo solo me tapo con las cobijas e intento dormir. Lloro hasta que me vence el sueño y el terror. Ella no dejaba de mirar la imagen de Cristo y de la Virgen María en el altar. Volteo. Me miro fijamente. Hablan de matarnos a las 2. Y César solo se ríe como un estúpido, como un niño que está a punto de hacer una travesura. Se ríe de esto sin parar. Puedo escucharlo. Se ríe de todo lo que quiere hacernos ese demonio. Solo se ríe y dice que mataría por ver nuestros cuerpos tendidos en el suelo. Y el demonio le dice que podrá verlo, que una vez que nos entregue, él volverá a ver y tendrá todo lo que siempre ha querido. Terminó Alicia y se volteó. Se volvió a llevar las manos al rostro, después volteó a mirar al altar y ya no dijo nada más. Yo estaba atónita. Tenía los ojos bien abiertos y la boca seca. En la vida había visto a alguien tan desesperado. No sabía que alguien pudiese aguantar tales escenas. Compadecía a mi hermana. Lo que yo pasé con esa bestia no se comparaba con lo que ella tenía que lidiar. Tragué saliva. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Hay que decirle al padre. Alicia me miró y movió la cabeza negativamente. Ya le conté, y dice que no puede hacer nada. Además, creo que no me creyó en absoluto. Estábamos solas. Era algo irreal. A lo largo de mi vida había escuchado historias de todo tipo, pero jamás de algo como esto, y menos esperaba vivirlo en carne propia. Hay que deshacernos del perro. Fue lo único que podía pensar, pero ¿cómo? No creo que sea tan fácil. ¿Solo le abrimos la puerta y esperamos que se salga y se pierda? ¿Envenenarlo? Esas opciones tan comunes, dudo mucho que funcionen en un ser de esa índole. Además, a pesar de todo, no creo que pudiera vivir con la conciencia manchada de maltratar a un animal.
No sé, quizás solo soy ingenua, pero no es lo que yo quisiera hacer, y creo que Alicia muchísimo menos. Aquella tarde no pudimos encontrar solución a nada, y los días pasaron. Cada noche cerraba mi puerta con seguro. No quería que se repitiera el incidente en noches atrás. Pero el caso de mi hermana era diferente. Cada día se veía más acabada. Solo quería estar en la iglesia. Salía muy temprano y regresaba muy tarde. Y lo que más me pesaba es que no podía hacer nada. En cambio, mi cuñado se veía más lleno de energía. Cómo odiaba verlo sentado en el sillón con su bastón entre sus manos, con esa sonrisa cínica y el semblante lleno de satisfacción. El perro solo actuaba extraño cuando llegaba César. Lo acompañaba a todos lados siempre, y siempre a la defensiva. No podías dirigirle la palabra porque te ladraba y te gruñía. Al principio pensaba que era mi imaginación, pero el perro casi era del doble de su tamaño al caer la noche. Dejó de ser tímido, por decirlo así. Se sentaban en el sillón. Prendían la tele para escucharla, y cuando no estabas en la misma habitación, los escuchabas platicar y reír como si fueran los mejores amigos. Eran unos descarados que nos tenían viviendo aterrorizadas y no teníamos idea de qué hacer ni a quién recurrir. Pasaba los días pensando cómo deshacerme del perro, pero como si pudiera leerme la mente, estaba siempre cerca mirándome o simplemente rondándome, y puedo jurar que lo veía sonreír y relamerse los bigotes cada vez que cruzaba miradas con él. Yo creo que nada en esta vida te prepara para lidiar con este tipo de cosas. Hay gente que vive su vida sin un solo incidente paranormal, escuchando historias de gente que asegura haber experimentado este tipo de situaciones y tildándolos de crédulas y hasta ignorantes. Incluso cuando te suceden, es difícil creerlo. Dudas de ti mismo, de tu cordura, la incertidumbre de hablar con alguien de esto. No sabes cómo se lo tomarán. Y creo que ese fue el problema. No pedir ayuda con nuestros familiares, platicar con más gente, no lo sé. Quizá hubiera podido orientarnos. No pasaron más de 2 semanas para que sucediera lo peor. Era un viernes. Iba llegando a casa. Había ido de visita con uno de mis hermanos que aún vivían. No le platiqué de nada. Solo fui a comer y pasar un buen rato. Tratar de olvidar toda esta pesadilla. Aquel día al entrar a casa, escuché a César. Estaba riendo como loco y gritando cosas que no entendía. Estaba ebrio. Y el perro parecía que me había estado esperando. Estaba en la puerta que daba a la sala. Él estaba sentado, mirándome con sus ojos negros. Y ahora puedo decirlo con certeza, era mucho más grande de lo normal, casi el doble de su tamaño, y en ese momento era muy peludo. El sargento no era un perro peludo. Como he dicho, tenía la apariencia de un pastor belga. Definitivamente, eso ya no era un perro. Al menos, no uno de este mundo. Me detuve al verlo y me gruñó. Ese horrible dolor en el pecho hizo acto de presencia y comencé a marearme. Sentí que me iba a desmayar, pero en ese momento escuché la voz de mi hermana. Estaba suplicando. «Por favor, no lo hagas, por favor. Soy tu esposa», se escuchaba aterrada. Con todas mis fuerzas y voluntad, comencé a caminar. Pasando de largo hacia la otra entrada de la casa, me apoyé en la pared sin voltear a mirar al perro. Mi cuerpo estaba a punto de colapsar. En este momento puedo decir que no era una falla cardíaca, eran ataques de pánico intenso. Aunque decir esto no es nada alentador. En aquel momento de verdad pensaba que iba a morir fulminada de un paro cardíaco. A duras penas entré a la casa. Miré el pasillo que conectaba con la sala y la habitación de mi hermana y estaba completamente oscuro. Solo al final de este se veía un poco de luz, como si hubiera velas encendidas. Tenía toda la intención de ir en su auxilio. Sus súplicas eran más fuertes, pero al poner un solo pie sobre el pasillo, al fondo, sobreponiéndose a la poca luz y a la oscuridad,
Emergiendo en la penumbra comenzó a formarse una figura. Era el perro, como si solamente se estuviera apareciendo. Quedé paralizada. Este comenzó a pararse en 2 patas. Era una abominación. Solo podía ver cómo crecía. Caí al suelo y a rastras alcancé a entrar a mi cuarto. Cerré la puerta tan rápido como pude. Afortunadamente, no fue tras de mí. Era una presa fácil. Por mi puerta se colaba la voz de mi hermana. Estaba sufriendo. El sonido que emitía era como si tuviera agua en la boca y quisiera gritar. Era un sonido gorgoteante. Algunas palabras se entendían por momentos. Por favor, detente. Por favor. No podía hacer nada. No tenía las fuerzas para ayudar. ¿Qué puede hacer una señora de 75 años contra esa maldad? Contra tal ser que seguramente estaba esperando por mí en el pasillo. No podía llamarle a nadie. Para mí, el teléfono celular no era una necesidad. No podría describir la desesperación que sentí. El terror, en toda su expresión, se cernía sobre mí. Era como si la oscuridad me estuviera cubriendo, me estaba consumiendo. La voz de mi hermana se fue desvaneciendo poco a poco mientras yo me dejaba llevar por la oscuridad. La poca luz que se colaba por la ventana me despertó. Así como abrí los ojos, un dolor de cabeza insoportable me recibió. Estaba confundida. Demoré unos segundos en concientizar dónde estaba, recordando todo lo que había vivido, lo que había visto y sentido. El sentimiento que llegó a continuación, solo puedo describirlo como si una gran mano tuviera mi corazón en su palma y lo estrujara. Pensé en Alicia, como pude me incorporé. No podía escuchar nada. Estaba todo en silencio. Miré el reloj y eran las 7:45 de la mañana. Giré por el pasillo, dirigiéndome al cuarto de mi hermana. Quería gritarle, pero un tremendo desasosiego me lo impedía. Ese sentimiento de que algo malo ha sucedido se apoderó de mí. No había señales del perro ni de César, pero la puerta hacia el patio estaba abierta. Entré a la habitación de mi hermana y el olor me hizo trastabillar. Olía a huevo podrido y allí en su cama estaba ella, sin una sola prenda cubriéndola. Estaba recostada de lado, dándome la espalda. La rodeé, entonces la vi. No tenía idea de que el ser humano pudiera sentir tanta agonía, tanta tristeza, tanta desesperación y tanta ira. Si no le mirabas el rostro, podrías pensar que se había ido en paz, pero era todo lo contrario. Nadie de la familia hubiera podido reconocerla. Su cara estaba deformada, la boca torcida como si alguien la hubiera jalado hasta desgarrar todos sus músculos. La nariz y los ojos no estaban. La nariz parecía haber sido cortada de un solo tajo y las cuencas de los ojos estaban vacías. Y toda su piel en general estaba completamente estirada. La piel le colgaba. Era como si una muñeca de cera hubiera sido derretida y moldeada mal. Creo que lloré todas las lágrimas que quedaban en mí. Quería irme con ella. Mi hermana, mi compañera, me la habían arrebatado. Esas bestias tomaron a la persona más noble y bondadosa que existía. Jamás hizo daño a nadie, solo ayudaba sin esperar nada a cambio, siempre con una sonrisa en el rostro. Lo que pasó después ya no tiene caso que lo relate. Sin embargo, el maldito loco de César jamás lo volví a ver. Al perro, mucho menos. Lo único que me queda de consuelo es que ese malnacido arderá en el infierno, torturado por quien él decía era su amigo. Y aún creo que fue traicionada por sus creencias. Ella dedicó su vida a Dios. Trabajaba para su iglesia ferviente e incansablemente, y cuando pidió ayuda, no se la dieron. Si bien Dios no tuvo la culpa, tampoco hizo nada por ayudarla. Quizá lo que nos sucedió es difícil de creer,
Sin embargo, se merecía el beneficio de la duda por parte del padre, que no hizo nada. Solo de pensar en esto me hace hervir la sangre. En mi caso ya no pongo ni un pie en la iglesia. Creo que nos quedó a deber. O quizá de verdad no se podía hacer nada contra un ser que en este momento me atrevo a decir que era un demonio. Y esto lo sabía el padre y prefirió mantenerse al margen. No lo sé. Es algo que me seguirá hasta la tumba. Espero les haya gustado esta historia. Y si no es mucho pedir, les agradecería mucho pudieran compartirla, para así llegar a más personas. Y de nuevo, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Se despide de ustedes su amigo el monstruo. Nos estaremos escuchando en un próximo video. Hasta luego.